Hola y bienvenidos a esta nueva exploración de GeoDS Podcast. Hoy nos metemos de lleno en un evento que, capturó la atención mundial hace poco. Hablamos del enfrentamiento directo entre Israel e Irán allá por junio de 2025. Pero lo interesante es que lo vamos a ver desde un ángulo, digamos, particular. Así es. Vamos a analizar este conflicto usando el concepto de gobernanza en defensa, que básicamente nos ayuda a entender cómo interactúan el gobierno, las Fuerzas Armadas y la sociedad civil en cada país, y cómo factores internos como, la opinión pública, la cohesión social, pues terminan influyendo un montón en la capacidad militar y en cómo se desarrollan las cosas después del conflicto. Es una lente súper útil, la verdad. Suena fascinante, para desentrañar algo tan complejo, ¿no? Y para guiarnos en esta conversación, tenemos como base un análisis muy detallado. Es de Jacinto Maya Neto y está publicado en la última edición de la revista GeoDS, la de octubre. Exacto. El artículo de Maya Neto se enfoca precisamente en eso. Cómo esas dinámicas internas en Israel e Irán, la confianza en los líderes, la unidad social o las divisiones, no solo cambiaron por el conflicto, sino que también moldearon cómo se dio todo y qué pasó después. Perfecto. Entonces, la misión hoy es desglosar cómo funcionó ese frente interno en ambos países durante esos días tan tensos de junio de 2025. Y lo haremos siguiendo los hallazgos de esta investigación. Pero primero, un resumen rápido del conflicto para poner a todos en contexto. ¿Te parece? Dale, perfecto. Según reconstruye el artículo, todo ocurrió entre el 13 y el 24 de junio de 2025. Israel lanza la Operación León Ascendente, que implicó ataques aéreos contra lo que ellos describieron como instalaciones, nucleares y militares iraníes. Irán, por su lado, respondió. Lanzó misiles y drones hacia infraestructura y también zonas pobladas en Israel. Fueron 12 días de una escalada muy directa, algo que no se veía tan seguido entre ellos, ¿no? Al final, se llegó a un cese al fuego, con mediación de varios países, Estados Unidos y Qatar entre ellos. Y lo curioso, que siempre pasa, es que ambos lados dijeron que habían ganado. Exacto. Y es justo ahí donde ver esto desde la gobernanza en defensa nos ayuda a entender qué significó realmente esa victoria para cada uno, pero puertas adentro. Empecemos por Israel, si te parece. El conflicto, como era de esperar, pues activó una sensación muy fuerte de amenaza existencial en buena parte de la sociedad. Sí, y los datos que cita el artículo son súper reveladores. Una encuesta mostró un apoyo enorme a la operación militar. Un 82% de la población judía la respaldó. Pero, y aquí viene lo interesante, la confianza en el primer ministro Netanyahu, pues, casi no se movió. Siguió baja, como en un 40%. ¿Cómo se come eso? ¿Qué nos dice esa contradicción? Revela una dinámica clave de la gobernanza israelí, ¿no? Tienen una capacidad increíble para generar cohesión, apoyo popular, pero frente a una amenaza externa que perciben. O sea, la narrativa de defensa nacional es muy potente, pero esa unidad del momento no se traduce automáticamente en confianza hacia el liderazgo político, ni en apoyo a su gestión general. Sugiere como un escepticismo que sigue ahí, latente, sobre la dirección política del país, incluso en plena crisis. Es como si la gente dijera, ok, te apoyamos para defender el país, pero de ahí a confiar en cómo llevas todo lo demás. Justo eso. El gobierno logró, legitimar la acción militar en el corto plazo, pero no pudo usar ese momento para fortalecerse políticamente de forma duradera. Y además, el conflicto volvió a poner sobre la mesa, reconfirmó, las divisiones internas tan profundas que hay. El artículo menciona que solo el 11% de los ciudadanos árabes de Israel apoyaba la operación. La mayoría prefería la diplomacia. 11%. Es una brecha enorme. Y subraya esas tensiones étnicas y políticas que son un desafío constante para la gobernanza allá, ¿no? La cohesión no es un bloque sólido. Para nada. Y esto tiene consecuencias estratégicas. A ver, militarmente, Israel demostró capacidades importantes. Los ataques fueron precisos, reafirmaron su doctrina de defensa preventiva y, la respuesta iraní sirvió para probar y validar sistemas defensivos clave como la cúpula de hierro. Sin embargo, las expectativas de una parte importante de la población iban más allá de solo contener. Sí, el artículo dice que un 61% de los encuestados creía que el objetivo real debía ser más ambicioso, algo así como debilitar mucho o incluso buscar derrocar al régimen en Teherán, no solo frenar el programa nuclear.
Eso muestra como una desconexión, ¿no? Entre los objetivos militares que el gobierno veía posibles o que perseguía y lo que una parte de la ciudadanía esperaba. Correcto. Y esa desconexión también es un factor de gobernanza. Para Israel, la conclusión que uno saca del análisis es que si bien la parte puramente de defensa se mostró fuerte, la gobernanza mostró grietas. Se logró movilizar para la guerra, sí, pero sin consolidar la confianza política, ni ofrecer una visión clara que dejara contentos a todos los sectores. La lección parece ser que necesitan alinear mejor las capacidades militares con estrategias políticas que sean sostenibles y que enfrenten, no solo silencien por un rato, las fracturas sociales internas. Queda muy claro el panorama en Israel. Ahora, demos la vuelta y apliquemos esta misma perspectiva de gobernanza en defensa a Irán, que nos cuenta el artículo sobre cómo se vivió allá el conflicto y lo que vino después. Bueno, en Irán la dinámica fue diferente, pero igual de reveladora sobre esa relación Estado, Fuerzas Armadas, sociedad. El ataque israelí también reforzó la percepción de amenaza externa, un recurso que el régimen usa a menudo para movilizar apoyo o justificar medidas. Pero lo interesante es ver la respuesta interna del gobierno iraní después del cese al fuego del 24 de junio. Eso dice mucho de su modelo de gobernanza. Sí, el artículo detalla una intensificación bastante fuerte de la represión. Habla de más de 700 arrestos, informes de ejecuciones sumarias, creación de tribunales especiales para juzgar disidentes, una censura de hierro sobre los medios, cortes de Internet largos y más vigilancia sobre la gente. Son medidas muy drásticas. Durísimas. Estas acciones, según el análisis, lo que buscaban era reafirmar el control estatal de forma contundente y, claro, sofocar cualquier posible descontento que pudiera surgir o crecer por el conflicto o sus costos. Muestran un modelo de gobernanza que, cuando siente presión, recurre fuerte a la coerción para mantener la estabilidad interna. Y mientras aplicaban esa mano dura, ¿qué pasaba con el discurso oficial, con la narrativa? Bueno, en paralelo a la represión, desplegaron una campaña de propaganda intensa. El objetivo era claro: presentar el conflicto como una victoria defensiva, como una prueba de la resiliencia nacional frente a la agresión y una reafirmación de los principios de la resistencia islámica. Buscaban construir esa narrativa de unidad nacional frente a la adversidad. Una mezcla de palo y zanahorio ideológica, digamos. Se podría ver así y sí. Controlar la narrativa por un lado y reprimir la disidencia por el otro. Y en ese contexto, el artículo destaca algo particularmente grave, con unas implicaciones humanitarias tremendas: la deportación masiva de refugiados afganos. Citan fuentes que hablan de cientos de miles forzados a volver a Afganistán en pocas semanas, y con proyecciones de hasta 4 millones de expulsiones. Es terrible. ¡Qué barbaridad! Y más allá de la tragedia humana, ¿cómo se conecta eso con la gobernanza en el contexto del conflicto? Pues se puede interpretar como una medida extrema para aliviar presiones internas, ¿no? Económicas, sociales. Quizás también como una forma de desviar la atención o de afirmar la autoridad estatal de manera brutal. Aunque claro, esto generó una condena internacional fuerte y expuso al régimen a críticas por violaciones de derechos humanos. Es una decisión de gobernanza con consecuencias devastadoras. ¿Y qué se sabe de la opinión pública iraní? Siempre es difícil medirla allá, pero ¿qué sugiere el análisis? Sí, la falta de encuestas independientes es un problema, claro. Pero los análisis cualitativos que recoge el artículo pintan un cuadro complejo. Por un lado, sí se vio cierto efecto de unión en torno a la bandera. El ataque externo generó un nacionalismo defensivo que dio una cohesión temporal al régimen. Sin embargo, bajo esa superficie, el descontento social y económico seguía ahí, latente. ¿Y se manifestó de alguna forma ese descontento? ¿Hubo señales? Sí, aunque de manera más subterránea o, digital. El artículo menciona críticas al régimen que circulaban en redes sociales y entre la diáspora iraní. También resalta formas de resistencia más simbólicas, como el humor o la creación de redes de solidaridad digital, sobre todo entre los jóvenes, como maneras de manejar el miedo y mantener un espacio crítico frente al discurso oficial. Fascinante esa dualidad. Y en términos estratégicos, ¿cómo influyó la situación interna en las decisiones de Irán durante el conflicto mismo? El análisis sugiere que Irán, a pesar de su retórica fuerte, decidió no escalar el conflicto a un nivel mayor. Demostró que podía responder, pero parece que hizo un cálculo cuidadoso de los costos internos, o sea, ¿qué implicaría una guerra total y larga? Sobre todo con la economía como estaba y ese descontento latente.
La decisión de anunciar que volvían las inspecciones nucleares del OIEA en septiembre de ese año también puede verse como un intento de equilibrar esa postura de firmeza con la necesidad de manejar las presiones internacionales y buscar algún alivio. Entiendo. Entonces, la situación en Irán después del conflicto parece ser como de una tensión constante, un aparato represivo más fuerte y un discurso nacionalista potente, pero coexistiendo con una sociedad donde la crítica sigue viva y hay formas de resistencia cultural. Exactamente. Una paradoja total. El futuro de la gobernanza allá, según el artículo, va a depender muchísimo de cómo el régimen maneje esa tensión. Necesita equilibrar su necesidad de control con las demandas urgentes de recuperación económica y, bueno, de reconstruir la confianza social, si es que eso es posible dentro de su modelo. El caso iraní ilustra de forma muy cruda cómo un esfuerzo militar sostenido puede necesitar un fuerte componente represivo interno cuando la legitimidad popular o la cohesión social no alcanzan por sí solas. Si juntamos ahora las dos piezas, Israel e Irán, vistas con esta lente de la gobernanza en defensa, ¿cuáles dirías que son las conclusiones principales que surgen de este análisis comparado? Bueno, lo primero y más obvio es que esa relación entre gobierno, defensa y sociedad es absolutamente clave. No solo para entender la capacidad militar de un país, sino también la sustentabilidad de sus acciones y estrategias a largo plazo. No se puede analizar la defensa por un lado y la política interna y social por otro. Están totalmente conectadas. Claro. En el caso de Israel, vimos una sociedad que se une rápido ante la amenaza, lo que facilita la acción militar al principio. Pero esa cohesión parece frágil, no se traduce en confianza política duradera y además convive con divisiones muy profundas. Eso deja preguntas sobre la capacidad de sostener esfuerzos largos o de construir consensos para soluciones políticas después del conflicto, ¿no? Exacto. Mientras que en Irán vimos un modelo distinto, donde la cohesión para enfrentar el conflicto y lo que vino después parece depender mucho más del control estatal, de la represión, complementado, claro, por ese nacionalismo reactivo frente a la agresión externa. Pero esa fórmula también tiene sus límites y genera tensiones internas que pueden minar la estabilidad a largo plazo. Ambos casos, aunque sean sistemas políticos muy diferentes, ilustran desde ángulos distintos el argumento central del artículo de Maya Neto, ¿verdad? Que para que el potencial militar y estratégico de una nación se desarrolle bien y sea sostenible, se necesita una interacción que funcione, que sea equilibrada y, sobre todo, legítima entre esos tres pilares: gobierno, instituciones de defensa y la población. Totalmente. Cuando esa interrelación no funciona bien, sea por falta de confianza, por divisiones internas muy grandes o por depender demasiado de la fuerza, la capacidad estratégica real del país se ve comprometida, y eso va más allá de lo que muestren los desfiles militares o los avances tecnológicos que tengan. Es una perspectiva que de verdad nos obliga a mirar más allá de los titulares de la confrontación militar directa. Y para ir cerrando, como siempre, queremos dejar una reflexión final, algo que surge de todo esto que hemos conversado, basándonos en el análisis. A ver, si pensamos en esas tensiones internas que quedaron tan a la vista, en Israel esa brecha entre el apoyo a la acción militar y la poca confianza en el liderazgo político. Y en Irán esa dualidad entre la represión estatal dura y el descontento social que sigue ahí. La pregunta que surge es, ¿cómo podrían estas dinámicas específicas de gobernanza interna influir no solo en la estabilidad futura de cada país, sino también en la naturaleza misma de su rivalidad regional? Más allá de los ciclos de enfrentamiento militar directo, ¿cómo juega todo esto en el tablero regional a largo plazo? Es una pregunta clave, porque sugiere que las debilidades o fortalezas internas de cada uno podrían ser tan importantes para el futuro de la región como sus propias capacidades militares. Algo para seguir pensando, sin duda. Sin duda, toca la sostenibilidad misma de sus modelos a largo plazo y cómo estos interactúan en ese escenario tan complejo que es Medio Oriente. Y con esa reflexión final queremos recordarles que este análisis tan interesante tiene su origen en el artículo El conflicto Israel-Irán, una mirada desde la gobernanza en defensa. Fue escrito por Jacinto Maya Neto y lo pueden encontrar en la edición más reciente, la de octubre, de la revista GeoDS. Invitamos a todas las personas interesadas en profundizar en este y otros temas de defensa, estrategia, geopolítica, a que visiten geods.com.
Allí pueden suscribirse gratis a la revista, descargar la edición completa y explorar otros análisis muy rigurosos. ¡Anímense! Es una fuente excelente para mantenerse al día con perspectivas bien fundamentadas. Y no duden en compartirla también con colegas o amistades a quienes les puede interesar este tipo de contenido. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta exploración desde Bogotá. Hasta la próxima.